Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y sean todos bienvenidos también a los que nos ven, nos escuchan. Queremos que se gocen juntamente con nosotros y los invito a ponerse de pie. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Jesús.
El Señor les bendiga. Y es tiempo de la predicación, hermanos del pastor Humberto Lara. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Es un gusto. Bienvenidas las personas también por los medios electrónicos, por Facebook. Dios es bueno, es grande, misericordioso, y de veras no hay límite en el amor que Él nos muestra. Vamos a orar y dar inicio a esta hora. Padre, gracias te damos por estar con nosotros, por estar dentro de nosotros, Señor, por haber decidido hacer de nuestro corazón tu casa. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos perdones en toda falla, sea de palabra, hecho o pensamiento, Señor, en que hayamos pecado contra ti. Y quiero pedirte en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, guíanos en la meditación de tu palabra. Danos de tu gracia, de tu bendición, de tu unción. Dame de nuevo, Señor, para compartirla y para recibirla cada uno de nosotros en el nombre de Cristo. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que se llama venciendo tentaciones. Todo cristiano tenemos tentaciones, todos. Así la persona que usted vea que lleva muchos más años en el Evangelio o que vea mucho más firme en el Evangelio, todos padecemos tentaciones. Inclusive el Señor Jesucristo fue tentado. ¿Sí? Ser tentado no significa ser malo, no significa ser pecador. Cuando uno cede a la tentación y peca, ahí es cuando uno está siendo pecador, es cuando ahí sí está lo malo, estamos pecando, ¿sí estamos? Pero todo cristiano, toda persona, hombre, mujer y de la edad que sea, va a experimentar tentaciones a lo largo de su vida. Amén. Y esto no lo digo yo, sino que la Biblia nos lo muestra y nos lo enseña en personajes que conocieron a Dios por años. El rey David, siendo una persona que había sido escogido directamente por Dios y ungido por el profeta Samuel, cayó ante una tentación. Y posteriormente con sus hijos también recibió tentaciones en cuanto a cómo debía de educar o dirigir o tratar a sus hijos, incluso aquel que se rebeló en contra de él mismo. ¿Sí me estoy explicando? Pedro, el apóstol, incluso fue tentado en otra manera. Y él fue tentado cuando tenía miedo de los que eran judaizantes. Y cuando estaba con ellos exigía a todos los creyentes que no eran judíos que judaizaran. Pero cuando no estaban estos dirigentes judíos en la iglesia primitiva, le decían: no se preocupen, no se tienen que circuncidar. Y hasta comía puerco con ellos. Se sentía libre. Entonces llevaba una doble vida, vamos a decirlo así, una doble moral espiritual. Entonces, las tentaciones son de diferentes formas, de diferentes tipos y en diferentes momentos. El asunto es, amados, que desgraciadamente pues nunca estamos preparados para ellas. Es difícil porque siempre son de sorpresa. Y la tentación siempre va a estar en cualquier lugar y en cualquier momento. Y tenemos que entender cómo es que está el diablo trabajando, porque el que nos tienta es el diablo. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Dios no nos está tentando, Dios no nos ofrece la tentación, porque Dios lo que busca es que nos santifiquemos, ¿cierto? Quien tienta es el diablo. ¿Quién tentó a Eva en el huerto del Edén? Es el diablo, no fue Dios. Dios le dio una indicación a Adán y a Eva de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero llegó la serpiente y con astucia la tentó para que cayera. ¿Sí estamos? Muy bien. Vamos a ver primero Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, o sea, que no se rinde ante ella, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjate bien, dice que el que soporta la tentación va a recibir la corona de vida. Ahora, ¿cuándo se recibe esta corona de vida? ¿Cada vez que vencemos una tentación? No. Está diciendo que el que soporta la tentación recibirá la corona de vida. O sea, al final de su vida en esta tierra, en su encuentro con Dios en el cielo, recibirá la corona de vida por haber resistido la tentación. ¿En dónde? En la tierra. Significa que en toda nuestra vida en la tierra podremos enfrentar tentaciones.
vale. Eso es lo que está diciendo la palabra. Imagínate, cada vez que vencemos una tentación, recibir la corona de vida, pues como que no cuadra el asunto. Entonces, el apóstol está diciendo que en nuestra vida en la tierra seremos tentados. Y es importante como cristianos entender, amados, y aprender a enfrentar y vencer las tentaciones, porque creo que todos anhelamos esa corona de vida. Amén. Gracias por los demás que dijeron amén. Como dos, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien, y es que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, que es lo que te mencionaba ahorita al principio, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Significa que el diablo te va a venir a tentar con algo en lo cual tú eres débil, en lo que tú eres factible de caer. Cada uno de nosotros tiene debilidades muy distintas, muy diferentes, y Él va a tratar de tentarte con aquello en lo que Él sabe que puedes caer. No te va a tentar con algo que te llama la atención. ¿Sí estamos? ¿Ok? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando un cristiano peca, cuando cede la tentación y cae, experimenta como la muerte dentro de su corazón. Y yo no sé si alguno aquí lo ha experimentado y se ha sentido terrible con Dios, porque ha fallado. Porque, como decía el apóstol Pablo, sabiendo hacer lo bueno, no lo hago. Él escribió esto en la carta a los Romanos, decía: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero hacer, no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso es lo que termino siendo. O sea, el apóstol Pablo también sufría tentaciones. Entonces, cuando el cristiano falla, se siente terriblemente. Ya no es como cuando éramos ignorantes a la palabra de Dios y hacíamos lo malo y para nosotros era lo correcto, era bueno, era normal, todo el mundo lo hace. ¿Sí me estoy explicando? Ahora no. Y hay personas que incluso han decidido apartarse de Dios porque se sienten indignos, y créeme, esa es la tirada del diablo, esa es la tirada del enemigo, de hacer que tú te alejes de Dios con las tentaciones. Pero Dios no desea esto para nosotros, amados. Por eso es importante conocer cómo trabaja el enemigo, cómo nos presenta las tentaciones y hacia dónde van esas tentaciones, para que nosotros seamos capaces de vencerlas y seguir en la compañía de nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 16: amados hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva, todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ok, ya quedó claro entonces que la tentación no viene de Dios. No puedo decir que Dios nos está tentando, no. Ahora, las tentaciones y las pruebas son cosas muy diferentes. ¿Ok? Dios sí nos prueba, Dios sí nos pone pruebas, pero no nos tienta. Son cosas muy distintas. ¿Ok? La prueba va al hecho de fortalecernos sobre la vida cristiana, sobre hacer lo correcto, sobre que a pesar de que hay algo que nos estorba, nosotros alcancemos el propósito. Eso es una prueba. Pero la tentación es aquella que te invita a hacer lo malo, a pecar, a contradecir la palabra de Dios. ¿Sí estamos? Sí, vemos la diferencia. Ok, ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto. Vámonos a ver un ejemplo de cuando Jesús fue tentado. Yo creo que es el mejor ejemplo que podemos tener. Ya hemos escuchado, yo creo, muchas predicaciones sobre esto, pero quiero que veamos hoy el enfoque que al menos a mí Dios me mostró y que voy a compartir contigo. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 3. Sabemos que que Jesús, antes de iniciar su ministerio, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? Algunos dicen que fue traspuesto, o sea, fue como que transportado, ¿verdad?
eso no lo podemos certificar, no podemos saber, pero de que fue llevado por Dios al desierto, es decir, y así el Espíritu lo guió o lo transportó, o como haya sido, pero estaba en el desierto, dice, para ser tentado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él tenía que ser semejante a nosotros en todo. Y si Él no hubiera sido tentado, sin pecar, porque jamás pecó, si Él no hubiera sido tentado, Él no hubiera sido semejante a nosotros, amados. Experimentamos tentaciones. Inclusive el profeta Elías, dice la Biblia, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Desgraciadamente la naturaleza humana es sumamente corruptible, sumamente fácil de corromper. Vean qué fácil corrompió la serpiente a Eva y a Adán. Así, sencillo, facilito, ¿verdad? Así somos, desgraciadamente. ¿Y sabe por qué la Biblia Dios nos asemeja con ovejas? Porque desgraciadamente la oveja es muy distraída, se pierde fácilmente. ¿Sí sabía eso? La ovejita se agarra, come, y ya cuando reacciona ya no sabe ni dónde anda. ¿Sí? A menos de que escuche al pastor, o esté el perrito ovejero, o ande el pastor detrás de ellas, guiándolas o juntándolas. Porque la ovejita así es, come, se pierde, y ya no sabe ni qué onda. ¿Sí? ¿Sí estamos? Por eso nos asemejan con ovejas, hermanos, porque fácilmente podríamos nosotros perdernos. Gracias a Dios, como dice el apóstol Pablo, gracias a Dios por Jesucristo, porque por medio de Él y su Espíritu Santo nosotros podemos ser siempre guardados en bendición, en santidad, en salvación de parte de Él. Pero depende de nosotros también aprender a conservarnos y a permanecer en ese estado. Amén. Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4, primera tentación. Dice, versículo 2, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Obvio, si no ha comido 40 días, pues cualquiera tiene hambre. Si haces uno después de 2 horas y así tiene hambre, ¿sí? Sobre todo los adolescentes, ¿verdad? Que parece que comen como si nos odiaran. Yo, por ejemplo, con mi hijo de 16 años, Dios mío, ahora sé qué sentían mis papás cuando yo tenía esa edad, porque yo estaba igual. Comemos y ya se llena, terminaron la comida, como a las 2 horas, tengo hambre. Ay, canijo, espérate. Ya mi hijo ya está de mi tamaño, ¿eh? Espérate, ¿cómo que tienes hambre? Sí, y yo sé que la mayoría de los adolescentes varones así son, y más si hacen ejercicio, Dios mío, parece que no haya uno cómo llenarlos, ¿verdad? ¿Quién de ustedes tiene hijos varones que haya pasado esta experiencia? ¿Saben a lo que me refiero, verdad? O sea, es natural, ¿verdad? Ok. Entonces tuvo hambre después de 40 días de haber ayunado el Señor Jesús. Dice el versículo 3, vino a él el tentador, obviamente el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sería fácil pensar que la tentación tendría que ver con el hecho de comer, pero no va por ese lado. Las tentaciones van apuntándole a algo más profundo. Acuérdense que la Biblia, Jesucristo nos enseñó que el verdadero problema del hombre no estaba en lo externo. ¿En dónde estaba? En el corazón. Porque dice la Biblia, no matarás. Y Jesús les dice, ustedes oyeron que la ley dice, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que odie a su hermano y que le diga fatuo o tonto o inútil, será la traducción, es culpable de juicio. Caray. O sea, no solo el hecho de matarlo, no, es el hecho de odiarlo. ¿Sí me estoy explicando? No es el hecho físico, es lo que está dentro del corazón. Y luego Jesús dijo, ¿escucharon que dice la Biblia, la ley, no adulterarás? Pero yo les digo que cualquier hombre que mire a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. A lo mejor no fue y se acostó con esa mujer, y esto aplica también para las mujeres, ¿verdad? Que codicien a un hombre. A lo mejor no van y se acuestan con esa persona, pero el hecho de codiciarla en su corazón, ahí está el pecado. Entonces el verdadero problema del ser humano no está en lo externo, está en lo que está aquí adentro.
Por lo tanto, las tentaciones que Jesús recibió no estaban en lo externo, no estaban en sí en las piedras, no estaban en el hecho de comer, sino en lo que estaba dentro del corazón de Jesús. A eso le estaba apuntando Satanás. Y eso es lo que Satanás le apunta cuando le da o le tira una tentación a nuestro corazón. ¿A qué me refiero? En esta tentación yo veo que Satanás le tiró al propósito versus el deseo. Obviamente, si Jesús había ayunado 40 hambres, ¿tú crees que no tendría deseo de comer? ¿No tendría hambre? Por supuesto que sí. Pero el propósito de Dios era que Él cumpliera con ese periodo de ayuno. ¿Sí? Entonces Satanás lo que estaba haciendo aquí era tentarlo a que Él olvidara su propósito para cumplir su deseo. ¿Y cuántas veces de nosotros nos hemos podido ver tentados en alguna manera, con un negocio, con un trabajo, con alguna relación incorrecta, de abandonar el propósito que Dios tiene para nosotros con tal de cumplir con un deseo? Órale. Un ejemplo. Cuando Dios le llamó a Jonás, le dijo: ve a Nínive y predícales. Su deseo, el deseo de Jonás, ¿sabes cuál era? Que Dios consumiera a Nínive, que los arrase por pecadores, por cochinos, por mundanos. Ese era su deseo. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? Que se arrepintieran y mostrarles a ellos también la salvación, perdonarlos. Sin embargo, él decide irse al otro lado porque su deseo estaba en contra del propósito. Y aquí la tentación del diablo no era que rompiera el ayuno, no. El deseo era que él quebrantara su propósito, porque ese ayuno lo estaba preparando para su ministerio como Mesías. Por lo tanto, si él quebrantaba en ese momento el ayuno, no estaba rompiendo el ayuno. ¡Ay, ya rompiste el ayuno y Dios te va a condenar por romper un ayuno! No. Jesús iba a quebrantar su propósito como Mesías por una comida. O como el plato de lentejas que encontramos en Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan de esa historia? Esaú era el primogénito. ¿Y qué hizo? Por un deseo, entregó o rechazó su propósito. Porque el propósito es que él era el primogénito. Él iba a cargar con la bendición y la rechazó por un deseo. Órale. Entonces aquí, amados, tenemos que aprender que la tentación que Satanás te va a poner puede ir en primera instancia para que tú rompas el propósito con el cual Dios te escogió, con el cual Dios te llamó. Y tienes que cuidar el propósito con el cual Dios te llama. Ay, pastor, pero ni siquiera lo conozco. Bueno, a lo mejor todavía no lo has encontrado o no lo has conocido. Pero si esa tentación te aparta del camino que Dios ha trazado para ti, de la santidad y del amor, y lo que tú entiendes que es correcto, entonces te está apartando de tu propósito como hijo de Dios. El hijo pródigo tomó la herencia y se fue y despilfarró todo. Decidió renunciar a ser hijo para hacer lo que le daba la gana en sus deseos. Entonces Satanás aquí estaba apelando a los deseos de Jesús, deseos que sabía que tenía, porque después de un ayuno, ¿quién no se le antoja comer unas deliciosas carnitas con salsa, cilantro, limón? Como dice mi hija, harto limón, harto limón. ¿A quién no se le antojan unos frijolitos salidos de la olla con crema, tomate, chile, cilantro, unas tortillas de harina recién hechas? ¿Sí o no? Y más si estás en ayuno. Hay un pastor que de veras, ¿sabe dónde se ponía a ayunar? Rentaba un local que estaba arriba de un puesto de carnitas, y ahí se metía a ayunar el hermano. Pero bueno, ya eso es de más, ¿verdad? Quería castigar mucho la carne. No más terminaba el ayuno y se bajaba, ¿verdad? Pero si te fijas, amado, realmente
realmente la tentación iba enfocada en este asunto. Satanás no le tiraba el hecho que se comieron pan, que convirtiera una piedra en pan. No. Él le tiraba que rompiera su propósito como Mesías. Y Dios te ha llamado a ti a hacer algo. Dios te ha dado un propósito, un destino divino. No huyas ni temas, y mucho menos lo cambies por un deseo. Siguiente tentación, Mateo capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque lo puso arriba del templo, en un lugar muy alto. Dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Esta parte que Satanás le recita a Jesús, está en el Salmo 91 que leímos al inicio del servicio. De veras, Dios siempre se encarga de alguna manera de confirmarme, porque siempre le digo: Señor, bueno, puedo llevar de predicación. Ya Dios me da la palabra, nada más ahora confírmame, dame estar seguro de que yo escuché bien. Y siempre hay de los detallitos que Dios me dice: aquí está. Ah, perfecto, gracias Dios. Porque yo nunca les digo a nadie aquí que voy a predicar hasta el momento que esté en este lugar. Entonces Dios es el que se encarga de confirmarme esto. Entonces te puedo asegurar que esta palabra sí es de Dios para nosotros el día de hoy. Esta tentación, amados, Satanás le dice, lo pone arriba del templo y le dice: tírate, porque Dios no va a dejar que te mates. Pero aquí Satanás sabía o sabe que tú y yo tenemos albedrío. El albedrío no se dice libre albedrío, eso está mal dicho, porque albedrío, el significado de la palabra albedrío significa libertad de elección, libertad de decidir. Si tú dices libre albedrío, estás diciendo libre libertad de decidir, estás redundando, está mal. Entonces nada más se dice albedrío. Como Satanás sabe que tenemos albedrío, o sea, tenemos la capacidad de decidir si hacemos o no algo, le dijo: échate. Pues sí, la Biblia promete que Dios mandará a sus ángeles a cuidar de ti para que no tropieces. Pero una cosa muy diferente es que tú seas guardado en aquello que a lo mejor no puedes ver, y otra que tú decidas lanzarte poniendo en duda la fidelidad de Dios. Porque el momento en que tú te lances, o es que Él se hubiera lanzado, estaría poniendo en duda la palabra que el Padre había declarado. Por lo tanto, era casi decir que Dios podría haber mentido. ¿No te parece una falta grave eso? ¿Decir que Dios es mentiroso? Claro que no podemos decir eso. Y Jesús lo sabía. Entonces, esta tentación iba hacia la duda versus identidad. Porque si te fijas, las palabras de él fueron: si eres hijo de Dios. ¿Cuántas veces has dudado de que seas hijo de Dios? No me contestes. ¿Cuántas veces has dudado de que Dios está contigo? Jesús dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuántas veces hemos dudado de que Dios está con nosotros? Pero es que me está yendo mal. Bueno, ¿y? Eso no significa que Dios no esté contigo. Significa que tú no lo has visto. Pero Él ahí está. Y si no sabemos que está ahí, es porque a veces no nos hemos volteado a ver y decir: Señor, ayúdame. No, sí le he dicho, pastor, pero a veces siento que mis oraciones no llegan del techo. ¿Y para qué quieres que lleguen del techo si Dios está en tu corazón? ¿Para qué quieres que lleguen hasta el cielo si Dios habita en tu corazón? Ahí es donde Dios te va a escuchar. Si estamos. Pero todo esto viene porque hemos escuchado: es que los cielos abiertos. Sí, los cielos abiertos. Pero si Jesús ya está en tu vida y está en la mía, Él no se va a ir de ahí jamás. Jamás te va a dejar. Pero es que fallé. Sí, pero Él está ahí para restaurarte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos, volver a Él, clamar. ¿Qué dice el Señor? Clama a mí y yo te responderé. ¿Sí o no?
Vamos a ver el Salmo 37:4. Salmo 37:4. Hablando del primer punto de propósito versus deseos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A veces pensamos que Dios no cumple deseos. Sí los cumple, siempre y cuando sean buenos, sean correctos, porque los deseos malos, olvídate de eso. Pero no pienses que por seguir el propósito divino, Dios no te va a conceder las cosas o los deseos de tu corazón. Fíjate, lo he mencionado muchas veces y lo vuelvo a comentar. Cuando éramos pastores, es más, cuando yo iba a graduarme del seminario, ya estaba una semana de graduarme. Yo estaba dando clases ahí mismo en el seminario en la modalidad nocturna, pero una clase. Ese era mi proyecto de titulación. Y cuando nos íbamos a graduar, pues obviamente tú quieres graduar con algo bonito, ¿eh? Te quieres poner guapo, hasta te bañas, hasta te pones desodorante, eso tiene que ser todos los días. Pero yo quería comprarme un traje, pero no tenía dinero. Era estudiambre, como dicen. Y nomás nos quedaban 500 pesos a mi esposa y a mí para comprarme una camisa, una corbata tal vez, y para la decorar. Un traje no me lo iba a comprar con 500 pesos. Una noche fuimos a visitar una de las familias de uno de los niños de la iglesia y el papá se había quedado sin trabajo. Hablamos con ellos, los compartimos y nos puso a mi esposa y a mí ambos el sentir de darles a ellos la ofrenda de 500 pesos, que era lo último que teníamos, y con eso íbamos a comprar un poquito de leche, pan para cenar, todo, y con lo que restara pues comprarme una camisa y una corbata, tal vez si alcanzaba. Y a los dos nos puso el mismo sentir y en un momento nos apartamos, mi esposa y yo, y dijimos: oye, ¿sabes qué? Pues Dios me puso esto en mi corazón, y pues a mí también. Pues no, pues ahí ni para dónde hacerse, ¿eh? Entonces terminamos la visita, la oración, y les dimos la ofrenda. Y nos fuimos. Dijimos: Dios, pues en tus manos, tú sabrás. Mi última clase con mis alumnos llegaron y me dijeron: pastor, queremos darle una ofrenda en agradecimiento al tiempo que estuvo con nosotros como maestro. Y entre todos juntamos una ofrenda y una pluma de regalo. La pluma bien bonita. Todavía la tengo guardada. Ya no la uso porque ya la tinta, no he conseguido el cartucho de recarga, pero la tengo. Bonita la pluma. Y una ofrenda. Era 3 veces más que aquello que habíamos dado a esta familia. Pues no me compré mi camisa y corbata, me compré camisa, corbata y traje para mi graduación. Porque todavía llegamos en la tienda de ofertas y vi uno y dije: este es mío. Me lo medí, ahí está. Ese tamaño era el cuarto. No, era nuevo, obviamente. Dios es bueno, pero el propósito tenía que ser cumplido. Dios concede deseos. Yo también te he platicado de cuando Dios llegó y nos dijo, bueno, hace unos hermanos nos dijo: pastor, aquí están las llaves de su carro nuevo. Y una noche antes yo le he dicho a mi esposa: ¿te imaginas que hay llegar y te regalar un carro nuevecito de agencia? Ay, no, ahorita quién va a regalar un carro en estos tiempos. Y al día siguiente en la mañana: pastor, aquí está su carro nuevo de agencia. Wow. Dios concede deseos, pero no porque uno lo esté forzando a hacer eso. No, Dios en su sabiduría, en su gracia lo va haciendo, pero nosotros tenemos que cumplir el propósito. Uno podría hacer muchas cosas, amados, podría dedicarse a muchas otras cosas, podría dirigir su vida de una manera muy diferente sin cumplir el propósito, pero no se trata de eso. Ahora, si tú dudas de que eres hijo de Dios, yo te puedo decir: Dios no te va a abandonar, no te va a dejar. Fíjate, Isaías 43, lo que dice.
Isaías 43, del 1 al 5, dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, Dios te hizo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, yo te rescaté, te puse nombre, mío eres tú. Dios no te va a dejar, porque Él pagó un precio por tu vida y por la mía. Jesucristo pagó el precio de sangre por tu vida y por la mía, y Él no va a soltar aquello por lo cual te pagó. Ese precio fue enorme, fue muy grande, y Él no va a dejar tu vida. Así hayas fallado, no te va a dejar, no te va a soltar, a menos que tú quieras dejarlo a Él. Pero Él jamás te va a dar la espalda. Así caiga 7 veces, dice la Biblia, 7 veces se levanta el justo. Nunca pienses que Dios te ha abandonado, nunca te va a dejar, jamás. Así no veas la puerta, Él no te ha dejado. Sí, a lo mejor tendremos que pasar por algún momento de aflicción, tal vez. ¿Por qué? No lo sé. Pero una cosa estoy seguro, que jamás te va a soltar, nunca te va a dejar caer. Así dudes de su palabra, Él nunca te va a abandonar. Pedro dudó y se empezó a hundir, y Jesús me dijo: ahora te ahogas, mi hijo. No, lo agarró de la mano y lo levantó y lo puso de nuevo en la barca. No lo dejó morir, y a ti tampoco te dejará morir. Versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dios no te dice que no te va a dejar de probar. Dios no dice que no vas a pasar por pruebas. Dios no dice que no vas a pasar por las aguas. Dice que vas a pasar por ahí, pero cuando pases, dice: yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te van a negar, no te van a ahogar. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tal vez tengas que pasar por ahí, pero no te va a suceder nada. Porque yo, Jehová, dice Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto di por tu rescate, a Etiopía y a Seba di por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. A mis ojos eres valioso, muy valioso. Cuando yo llegué a los pies de Jesús, a mis 15 años, llegué destrozado y dije: Dios, no puedo más. Si mi vida te sirve de algo, tómala. Yo ya no puedo, ya no le hallo rumbo ni valor. Sin embargo, Dios sí veía en mí un valor, y me tomó y me levantó y me dio un propósito. Y por eso estoy hoy aquí delante de ti, para decirte lo mismo. Dios te ama, tú eres valioso para Dios y jamás te va a dejar. Pagó el precio y no va a dejar que nada ni nadie te aparte de Él. Dice el versículo 5: no temas. Versículo 4: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. No temas, porque Dios está contigo. Mateo capítulo 4, versículos 8 al 9. Última tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, porque está escrito que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Esta tentación iba hacia el ego versus humildad.
Se siente padre que te digan, el gran siervo de Dios, la persona importante, pásele doña, pásele don. Se siente suave. Todo el mundo queremos ser tratados de una manera excelente. Pero Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servicio. Atrévete a servir. Sirve a los demás. Porque dice Jesús en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Más a todos, perdón, me equivoqué, me fui muy lejos. Mateo 25, me adelanté. Mateo 25, 39 y 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la derecha, perdón, estoy viendo el 40. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y él respondiendo, el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicieron. Servir a tu prójimo es servir a Dios. Seamos capaces de servir. Hay gente de veras que no quieren mover ni una silla por bien de alguien más. No sé, levantar un plato en tu casa. Sirve a tu esposa, sirve a tu esposo, sirve a tus hijos, sirvan a sus padres. Aquí en la iglesia, sirve a tus hermanos. Si tienes la manera de servir dando, da. Si tienes la manera de servir con tiempo, da tiempo. Una oración, un momento de escucha. Si tienes la oportunidad de darle raid a alguien que va por tu mismo rumbo, dáselo. Da servicio. Todo lo que hagamos a los demás es como si se lo hiciéramos al Señor. Si realmente queremos seguir su ejemplo, porque Él vino para servir, no para ser servido. Es como si los predicadores, pastor, predicador, venga a predicar por favor aquí en mi iglesia. Sí, cómo no, asegúrame una ofrenda de 10,000 pesos y yo voy. Por favor, por favor. Yo entiendo que muchos vivimos pues de la predicación. Yo gracias a Dios tengo mi trabajo, ¿verdad? Aparte de esto. Pero ponerle precio a lo que hago. ¿Quién quiere un milagro de 500 pesos? Traiga sus 500 pesos. ¿Quién quiere un milagro de 1,000? O sea, por el amor de Dios. Y mira que lo he visto, lo he escuchado de primera mano. Y quizás a lo mejor tú y yo no nos dedicamos así a ese tipo de cruzadas, ¿verdad? Evangelísticas, así. Y no hacemos eso. Pero aquí en tu vida, en tu espacio, tu familia, en tu trabajo, sirve. Estate dispuesto a servir. No, si se lo mereciera, pastor, no, si no es que se lo merezcan. Es porque tú eres hijo e hija de Dios. Y la característica de los hijos de Dios es que somos humildes, o debemos ser humildes. Servimos por amor al Señor y por amor a nuestro prójimo. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, y con esto termino. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fuiste llamado hijo de Dios al entregar tu vida a Cristo. Y dice un salmo por ahí: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Y si aún fuera posible que una madre renunciara a sus hijos, Dios no lo hace. No lo hace. Nunca pienses, nunca aceptes la idea de que Dios te abandona, porque nunca va a ser así. No le des cabida ni en lo más pequeño a ese pensamiento. Y cuando el diablo venga a tentarte contra el propósito que Dios te tiene, contra la humildad que debemos de vivir, o contra la fidelidad de Dios, échalo para afuera, como Jesús lo hizo con su palabra. La Biblia dice esto. La Biblia dice que así va a ser. ¿Y cómo? No sé, pero si Dios lo dijo, así será. Así será. Y es más, así es. Así es. ¿Cómo se las arregla Dios? Te puedo decir que no lo sé. Me gustaría saberlo. Pero siempre se las arregla para que las cosas sean como Él dijo que son. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Si tú nunca le has entregado tu vida a Dios, a Jesús, porque hay gente que dice que todos somos hijos de Dios, pues la realidad es que no. La realidad es que la Biblia dice que los que le recibieron, como lo leímos, a los que le recibieron como su Señor, como su Salvador, a los que creen en el nombre de Jesús, estos son hijos de Dios. Y no hay nada mejor que tener a Dios por Padre. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo y reconoces que necesitas hacerlo, te invito a hacer una oración hoy. Dios te escucha donde quiera que tú estés. Si estás aquí con nosotros o estás por Facebook, Dios está ahí y Dios está aquí. Te invito a cerrar tus ojos. Si nunca le has hecho esa oración a Jesús, a Dios, te invito a hacerla conmigo. Y quiero invitar a todos mis hermanos aquí presentes, aunque ya lo hayas hecho, a hacerlo una vez más. Señor Jesús, te doy gracias por haber dado todo en la cruz para salvarme. Perdóname mis pecados. Recíbeme como tu Hijo. Dame vida por tu Espíritu. Acepto hoy tu perdón y tu regalo de salvación por la cruz de Cristo. Guía mis pasos de aquí en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Si no tienes una iglesia donde congregarte, puedes venir aquí con nosotros. ¿La dirección? Américas 1007. Avenida Américas 1007. Amén. Pueden venir aquí. Domingos a las 11:30 y por Facebook a las 12:30. Amén. Bienvenidos sean todos. Y espero que Dios te haya dado bendición el día de hoy. Dios te bendiga.